Bienvenido, bienvenida ya a esta segunda parte de nuestro curso de trading, a este segundo módulo de trading intermedio. Vamos a ver algo fundamental en el trading, que es entender la estructura del mercado. Vamos a estar aprendiendo los puntos estructurales y por qué se mueve el precio. Vamos a estar viendo las fases de acumulación, distribución, impulsos y retrocesos. Entender la estructura del mercado es fundamental para poder anticiparnos a posibles cambios en el mercado, para posibles cambios en la acción del precio, en la estructura mismo del mercado, y también poder aplicar nuestra estrategia de la manera correcta. Entender la estructura del mercado es fundamental en el análisis técnico. Esto también nos va a permitir que podamos tener bases sólidas a la hora de aplicar, como te decía recién, nuestra estrategia. Así que vamos a empezar ya con lo que es la estructura de mercado. La estructura de mercado no es algo muy complejo, pero es acá donde tiene el origen, la base de las tendencias, los rangos operativos y los ciclos de mercado y varias otras cosas más que vamos a ir viendo más adelante. Pero para comprender mejor la estructura del mercado, primero necesitamos entender dos definiciones, que son la de impulso y retroceso. Un impulso y un retroceso en conjunto nos forman una tendencia. Acá lo vamos a ver de manera simple. Vemos que, por ejemplo, el impulso es la parte más larga y el retroceso es la parte más corta. El mercado siempre, tanto al alza como a la baja, nos hace impulsos y retrocesos, tanto, como te digo, al alza como a la baja. Y estos impulsos y retrocesos es que nosotros nos vamos a aprovechar para tomar nuestras oportunidades, ya sea en compra o en venta, conjunto con nuestra estrategia. Para entender cómo funciona la estructura del mercado, por ejemplo, en una estructura bajista tenemos que ver y entender cuáles son los puntos estructurales. La estructura bajista está compuesta por máximos más mínimos, LHO, lower high. También está compuesta por mínimos más mínimos, denominada en inglés lower low o bajo más bajo. Para entender también una estructura alcista necesitamos entender los puntos estructurales en una tendencia alcista. Tenemos que entender que una estructura alcista está compuesto por máximos más máximos, en el inglés higher high, o alto más alto, que está compuesta también por mínimos más máximos, en el inglés higher low, o en español alto más alto. Pero es fundamental que podamos entender esto, los puntos estructurales, para luego aplicar la estrategia que les voy a estar enseñando. Ahora vamos a ver esto mismo en el gráfico. Ahora en el gráfico vamos a ver una estructura alcista, pero primero vamos a entender bien qué es un impulso y qué es un retroceso. Y acá te lo voy a dejar anotado para que le puedas sacar una captura y tomar nota. El impulso es el movimiento más fuerte a favor de lo que nosotros consideramos la nueva dirección del precio. Y el retroceso es el movimiento más pequeño, es el movimiento más cortito, en el cual se realiza una toma de ganancia de ese impulso para luego adaptarnos y unirnos al siguiente impulso en el precio. Acá quiero que te enfoques sobre todo en lo macro, no en lo micro. ¿Y a qué me refiero? Como recién vimos en la diapositiva, el precio nos hace impulsos y retrocesos altos, más alto que el anterior. Entonces, quiero que te concentres en lo macro. El precio venía con una tendencia bajista, venía haciendo mínimos más bajos, hasta que llega a este punto y tiene un impulso fuerte al alza. ¿Qué provoca acá? Que nos deja un nuevo máximo y un nuevo mínimo. Nosotros le pusimos nombre en la diapositiva anterior, no nosotros, pero te lo nombré en la diapositiva anterior, en el cual este vendría a ser nuestro higher high y este de abajo nuestro lower low. Sería higher high en inglés o alto más alto en español y lower low o bajo más bajo en español. Luego que el precio hace este impulso al alza, luego que hace todo este movimiento, comienza con el retroceso y nuevamente hace un nuevo impulso, dejándonos un nuevo mínimo y un nuevo máximo. Acá te voy a borrar esto para marcarte de nuevo. Este sería alto más bajo, nuestro higher low. ¿Por qué alto más bajo? Porque es más alto que este bajo más bajo que nos dejó. Y también el precio nos dejó un nuevo máximo, nos dejó un nuevo alto más alto. Entonces, nuevamente el precio, ¿qué hizo? De nuevo, hizo este pequeño retroceso y nuevamente un impulso al alza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar de nuevo nuestro alto más bajo
y nuestro alto más alto. Y así es como se compone una tendencia alcista, con altos más altos y altos más bajos. Esto vendría a ser una estructura de mercado alcista. Y acá te voy a mostrar con la flechita la acción del precio, cómo el precio se va moviendo. Acá nuevamente hace un retroceso, provocándonos un bajo más alto. Esto es muy importante que si no lo entendés al principio, puedas ver este video muchas veces hasta que puedas entender cómo es la estructura del mercado. Es muy importante que aprendas cómo es la estructura del mercado para que vos después puedas hacer la estrategia de manera efectiva. Nuevamente, el precio acá lo que hizo fue otro impulso, provocándonos un alto más alto. ¿Por qué? Porque siempre va siendo más alto que el alto anterior que nos había dejado. Un nuevo retroceso y un nuevo impulso provocándonos el alto más alto. Te lo dejo marcado acá, este alto más alto y el bajo más bajo que nos dejó esta estructura en el mercado. Es importante que vos también comiences a familiarizarte con el gráfico y empieces a buscar vos y a testear vos dónde están los puntos estructurales, dónde ves los movimientos más altos y los movimientos más bajos en una estructura alcista. Y ahora vamos a ver una estructura bajista. Bueno, ahora vamos a ver una tendencia bajista, o sea, un patrón de una tendencia bajista. Y tenemos que, recuerden, la tendencia bajista o un patrón de una tendencia bajista es que nos viene haciendo bajos cada vez más bajos. Un bajo más bajo que el anterior. Acá le voy a mostrar, por ejemplo, el precio vino hasta acá, hizo un retroceso, un impulso, un retroceso y nos fue dejando bajos cada vez más bajos. Bajos cada vez más bajos. ¿Cuándo se me confirma a mí la tendencia? Cuando tengo con el impulso, con el primer impulso, un rompimiento en la tendencia anterior. O sea, nosotros teníamos una tendencia alcista y la fuerza del mercado nos produjo un rompimiento en la estructura que más adelante les voy a mostrar cómo se llaman estos rompimientos. Pero acá, cuando el precio hace un movimiento fuerte hacia la baja y me produce un bajo más bajo, ahí es cuando empieza a darse la tendencia bajista. Y ahora lo que vamos a marcar es que el mercado, una vez que llegó a este máximo, como ya les había mencionado, que es importante que sepan los puntos estructurales, me dejó un alto más alto o un higher high. Después, el precio, cuando bajó, me dejó un lower low. Me dejó un lower low, o sea, un bajo más bajo. Pero cuando el precio hizo el retroceso, acá lo que me dejó fue un bajo más alto. O sea que me dejó un lower high o bajo más alto. Luego me dejó de nuevo un bajo más bajo. Esto es muy importante que se lo aprendan de memoria. Es muy importante. Los puntos estructurales. Es muy importante que se lo sepan. Muy importante, porque esto nos va a servir a nosotros o les va a servir a ustedes para que después apliquen de la manera correcta lo que es la estrategia que vamos a estar utilizando para que puedan tomar sus posiciones, para que puedan tomar sus entradas y obviamente sacarle beneficio al mercado. Entonces, en una tendencia bajista, en una estructura de mercado bajista, lo que nosotros tenemos son bajos más bajos. Tenemos este bajo más bajo y un alto más bajo. ¿Por qué alto más bajo? Porque este es más alto que este otro. Porque este alto se llama alto más bajo, porque es más alto que este, pero más bajo que el anterior. Entonces nosotros siempre vamos teniendo bajos más bajos que el anterior. Así que bueno, es muy importante que ustedes lo practiquen, busquen en el gráfico diferentes puntos estructurales, identifiquen ustedes visualmente para que después lo encuentren más fácil. Al principio puede costar un poco porque nos ponemos a ver los puntos más bajitos, pero tenemos que entender qué es lo macro que está pasando en el mercado. Identifiquen ustedes los puntos estructurales, identifiquen ustedes
cuáles son los rompimientos, cuando ven que les empieza a hacer bajos más bajos y altos más altos. Un alto más alto que el anterior y después en las tendencias bajistas un bajo más bajo que el anterior. Así que nos vemos en la próxima clase. No se olviden, practíquenlo. Si tienen que seguir viendo el video las veces que tengan que verlo, véanlo porque esto es muy importante. Ya les digo, para aplicar la estrategia.